Hola a todos, hola a todas y bienvenidos una vez más al canal. ¿Cómo están? Yo súper contenta de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo o nueva por aquí, te doy una mega bienvenida. Este es tu espacio para chismecito, análisis de noticias de farándula y por supuesto para compartir nuestra pasión por el mundo del espectáculo. Y si ya eres parte de nuestra comunidad, gracias por regresar. Sé que les encanta estar al día con todo lo que pasa, y hoy precisamente tenemos un tema, un tema que créanme ha dado mucho de qué hablar y ha generado un montón de especulaciones, la relación, o mejor dicho, la relación pasada de Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Quién no ama a Hande y Kerem? Son dos de los actores turcos más queridos y talentosos del momento. Han conquistado nuestros corazones con sus actuaciones, su carisma y por supuesto con esa química innegable que vimos en la serie Love is in the Air, o Senkalkam, como se llama en turco. Y aunque nos encantaría que siguieran juntos en la vida real, como en la ficción, la realidad es un poco diferente. Así que en este vídeo vamos a sumergirnos en la discusión que, según los rumores y las fuentes, terminó en una sorpresa inesperada entre Hande y Kerem. Vamos a analizar qué pudo haber pasado, qué se dijo, cómo se vivió, y sobre todo, qué es lo que realmente sabemos. Y por supuesto vamos a desentrañar todos esos detalles que muchas veces quedan en el misterio. Así que prepárense para el chismecito de calidad. Pero antes de que empecemos a meternos en el tema, ya saben lo que toca. Si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Es súper importante. Así se enteran de todo lo nuevo y me ayudan a que este canal siga creciendo. Y no olviden darle like a este vídeo porque me ayuda muchísimo. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a ello. Asterisco. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es, para muchos, una de esas historias de amor de cuento de hadas que se materializó en la vida real. Después de protagonizar Love is in the Air, la química entre ellos traspasó la pantalla y se convirtió en una relación que todos los fans celebraron. Las fotos, los vídeos, los comentarios, todo era miel sobre hojuelas. Parecían la pareja perfecta. Recordemos que Love is in the Air fue un éxito rotundo, tanto en Turquía como a nivel internacional. La serie nos contó la historia de Eda YLDZ y Serkan Bolat, dos personajes que a pesar de sus diferencias y obstáculos, terminan enamorándose. Y la forma en que Hande y Kerem interpretaron a estos personajes fue espectacular. Lograron transmitir esa conexión, esa complicidad, ese amor, de una manera tan creíble que era imposible no creer que también estaban enamorados en la vida real. Y bueno, efectivamente la realidad superó la ficción. Empezaron a aparecer fotos de ellos juntos, tomados de la mano, besándose. Todo lo que los fans esperábamos. Sus redes sociales se inundaron de comentarios de apoyo, de felicitaciones, de entusiasmo. La pareja era la sensación del momento. Y claro, todos soñábamos con un final feliz, tanto en la serie como en la vida real. Durante su relación, Hande y Kerem fueron muy abiertos con sus seguidores. Compartían fotos, vídeos y mensajes de cariño. Demostraban su amor de una manera natural y espontánea. Incluso en entrevistas se dedicaban palabras muy bonitas. Kerem, por ejemplo, siempre ha hablado de Hande con mucho respeto y admiración, destacando su talento y su gran corazón. Y Hande, por su parte, también siempre ha elogiado a Kerem, destacando su profesionalismo y su apoyo incondicional. Pero como suele pasar en el mundo del espectáculo, las relaciones no siempre son para siempre. Y lamentablemente la historia de Hande y Kerem no tuvo el final que muchos esperábamos. Después de un tiempo comenzaron a surgir rumores de crisis. Se decía que las agendas de ambos eran muy apretadas, que tenían poco tiempo para estar juntos. También se hablaba de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres. En fin, las típicas excusas que se suelen escuchar en estos casos. Lo cierto es que a pesar de los rumores, nadie esperaba lo que pasó. Un día, de la nada, se confirmó la ruptura. La noticia corrió como la pólvora por todos los medios de comunicación y las redes sociales. Los fans quedaron devastados. ¿Cómo era posible que una pareja tan perfecta, tan enamorada, hubiese decidido separarse? Y aquí es donde entramos en la parte más interesante del asunto, ***, la discusión que terminó en sorpresa inesperada ***.
Según las fuentes, la ruptura no fue tan amistosa como se quiso hacer creer. Se dice que hubo una discusión, una conversación acalorada, donde se dijeron cosas que tal vez no debían haberse dicho. No se sabe con exactitud qué fue lo que se discutió. Los rumores apuntan a diferentes razones, diferencias en la forma de afrontar la fama, presiones externas, celos. Pero lo que sí parece ser cierto es que la discusión fue intensa y que dejó heridas. Y aquí viene la sorpresa inesperada. Después de la discusión, y según algunas fuentes cercanas a la pareja, hubo un acuerdo. Un acuerdo que supuestamente involucraba el futuro de ambos en la industria. Un acuerdo que de alguna manera sellaba el final de su relación. ¿Qué tipo de acuerdo? Esa es la pregunta del millón. Algunos especulan que se trataba de un acuerdo de confidencialidad, para evitar que se revelaran detalles privados de su relación. Otros creen que se trataba de un acuerdo profesional, para seguir manteniendo una imagen pública positiva y no perjudicar sus carreras. ¿Pero por qué hablar de sorpresa inesperada? Pues bien, aquí es donde entran las especulaciones más jugosas. Algunos medios y fans creen que la sorpresa podría estar relacionada con redoble de tambores. La posibilidad de que Andy y Kerem tuvieran algo más que una relación romántica. ¿Se imaginan? ¿Un embarazo no deseado? ¿Un secreto que tenían que ocultar? Eso explicaría por qué la ruptura fue tan repentina y por qué se llegó a un acuerdo de estas características. Claro, estos son solo especulaciones. No hay nada confirmado, y es importante tomar toda esta información con pinzas. Pero el hecho de que la discusión haya terminado en un acuerdo de este tipo, y que se haya hablado de una sorpresa inesperada, alimenta la curiosidad y el morbo. Lo que sí es cierto es que después de la ruptura, tanto Ande como Kerem tomaron caminos separados. Ande inició una relación con el empresario Hakan Sabank, y Kerem parece estar soltero, aunque siempre se le ha vinculado con otras actrices. Ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras, y han demostrado ser profesionales y talentosos. Ande, por ejemplo, se ha convertido en una de las actrices turcas más cotizadas del momento. Ha protagonizado varias series y películas exitosas, y es imagen de importantes marcas. Kerem, por su parte, sigue trabajando en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Y aunque no ha vuelto a encontrar el amor, siempre ha mantenido una actitud positiva y optimista. Pero, ¿qué hay de la relación entre ellos? ¿Se hablan? ¿Se cruzan? ¿Cómo es su relación actual? La verdad es que después de la ruptura Ande y Kerem han evitado coincidir en eventos públicos, y han mantenido una distancia prudencial en las redes sociales. No se han vuelto a dedicar mensajes ni declaraciones públicas, y parece que han decidido seguir adelante con sus vidas sin mirar atrás. Sin embargo, el recuerdo de su relación sigue vivo en la memoria de los fans. Siempre habrá quien sueñe con una reconciliación, con una segunda oportunidad. Y aunque parezca imposible, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Y eso es lo que hace que esta historia sea tan intrigante. La posibilidad de que haya algo más que una simple ruptura, la existencia de un acuerdo misterioso, y las especulaciones sobre una sorpresa inesperada, todo esto alimenta nuestra curiosidad y nos hace querer saber más. Asterisco, asterisco, asterisco. Ahora profundicemos un poco más en cada uno de estos puntos clave, desmenuzando los detalles y explorando las diferentes perspectivas. Asterisco, asterisco, el auge y la caída de Love is in the Air, el nacimiento de una leyenda romántica y su impacto en la vida real, asterisco, asterisco. El éxito de Love is in the Air fue un fenómeno global. La serie, con su mezcla de comedia romántica, drama y paisajes espectaculares, conquistó a audiencias de todo el mundo. La química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin fue sin duda el ingrediente secreto que hizo que la serie fuera tan adictiva. Su habilidad para transmitir emociones, desde la alegría hasta la tristeza, pasando por la pasión y el amor, fue asombrosa. Los fans no solo se enamoraron de Eda y Serkan, sino también de Hande y Kerem. El hecho de que su relación en la vida real pareciera ser una réplica de la que veíamos en la pantalla, solo avivó la llama de la ilusión. Los fans se sentían partícipes de una historia de amor de ensueño, y cada foto, cada vídeo, cada declaración pública era analizada y celebrada. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de actividad, con hashtags dedicados a la pareja, fanarts y teorías sobre el futuro de su relación.
La fama que ganaron Hande y Kerem fue exponencial. Se convirtieron en dos de las personalidades más buscadas de Turquía, y sus agendas se llenaron de compromisos, desde sesiones de fotos para revistas de moda hasta campañas publicitarias para marcas de renombre. Esta vorágine de trabajo, aunque beneficiosa para sus carreras, también podría haber comenzado a ejercer presión sobre su relación. *** La ruptura, rumores, especulaciones y el impacto en los fans. ***. Cuando los rumores de crisis comenzaron a circular, los fans se negaron a creerlos. La pareja parecía tan sólida, tan unida. Sin embargo, los rumores persistieron, y la confirmación de la ruptura cayó como un balde de agua fría. La tristeza y la decepción fueron palpables en las redes sociales. Muchos fans se sintieron traicionados, como si una parte de su propio sueño de amor se hubiese desvanecido. Las excusas que se dieron en un principio, como las agendas apretadas y las diferencias irreconciliables, parecieron vagas y poco convincentes. Esto alimentó la curiosidad y la especulación. ¿Qué había pasado realmente? ¿Qué había detrás de la ruptura? Los medios de comunicación, ávidos de noticias, comenzaron a investigar, entrevistando a supuestas fuentes cercanas a la pareja. Estas fuentes, aunque anónimas, alimentaron la narrativa de una discusión intensa y un acuerdo misterioso. ***. La discusión, ¿qué se dijeron realmente Hande y Kerem? ***. La discusión que precedió a la ruptura es, sin duda, uno de los puntos más oscuros de la historia. ¿Qué se dijeron Hande y Kerem? ¿Cuáles fueron las palabras que hirieron, que rompieron la armonía de la pareja? Los rumores sobre las causas de la discusión son variados. Algunos apuntan a la creciente presión mediática y la dificultad para lidiar con la fama. Otros sugieren que los celos jugaron un papel importante, ya sea por los proyectos profesionales de cada uno o por la interacción con otras personas. También se especuló sobre posibles diferencias en la forma de afrontar el futuro. ¿Tenían planes diferentes para sus carreras? ¿Deseaban cosas distintas para sus vidas? Lo cierto es que, independientemente de las razones, la discusión debió ser muy intensa. Las fuentes hablan de gritos, de lágrimas, de palabras hirientes. ***. El acuerdo, que se pactó después de la discusión. ***. El acuerdo es otro de los grandes misterios de esta historia. ¿Qué tipo de acuerdo se firmó después de la discusión? ¿Cuál fue su propósito? Las teorías son diversas. Una de las más comunes es la de un acuerdo de confidencialidad. Este tipo de acuerdos se utilizan frecuentemente en el mundo del espectáculo para proteger la reputación de las celebridades y evitar que se revelen detalles privados que puedan dañar sus carreras. En este caso, el acuerdo podría haber tenido como objetivo evitar que se filtraran detalles sobre la discusión, las razones de la ruptura, o cualquier otro secreto de la relación. Otra teoría es la de un acuerdo profesional. Este tipo de acuerdos se utilizan para proteger los intereses de ambas partes, asegurando que la ruptura no afecte negativamente sus carreras profesionales. Podría haber implicado la promesa de no hablar mal del otro públicamente, de mantener una imagen de respeto y profesionalismo, y de evitar coincidir en eventos públicos o en proyectos futuros. ***. La sorpresa inesperada, ¿que se escondía tras las bambalinas? ***. La sorpresa inesperada es, sin duda, el elemento más intrigante de la historia. ¿A qué se referían las fuentes cuando hablaron de una sorpresa inesperada? Las especulaciones sobre este punto son las más jugosas. La posibilidad de un embarazo no deseado es una de las teorías más populares. Si Hande hubiera estado embarazada, la ruptura repentina y el acuerdo podrían tener mucho sentido. Un embarazo podría haber complicado sus carreras, y el acuerdo podría haber sido una forma de protegerse de la atención mediática y de las posibles consecuencias legales. Otra teoría es la de un secreto oculto. Podría haber existido algo más en la relación, algo que se mantuvo en secreto durante todo el tiempo. Este secreto podría haber sido la causa de la discusión y de la ruptura. Es importante recordar que estas son solo especulaciones. No hay pruebas concretas que respalden ninguna de estas teorías. Sin embargo, el hecho de que la sorpresa inesperada haya sido mencionada alimenta la imaginación y la curiosidad de los fans. ***. Después de la ruptura, los caminos separados y el presente de Hande y Kerem. ***. Después de la ruptura, Hande y Kerem tomaron caminos separados.
Ande inició una relación con el empresario Hakan Sabank, y Kerem parece estar soltero, aunque se le ha vinculado con otras actrices. Ambos han seguido cosechando éxitos en sus carreras. Hande se ha convertido en una de las actrices más cotizadas de Turquía, protagonizando varias series y películas exitosas. Su belleza y su talento la han convertido en una imagen de referencia para importantes marcas de moda y cosméticos. Kerem, por su parte, sigue trabajando en proyectos interesantes, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado ser un actor versátil y comprometido, capaz de interpretar una amplia gama de personajes. Aunque no ha vuelto a encontrar el amor, ha mantenido una actitud positiva y optimista, enfocándose en su trabajo y en sus proyectos personales. *** La relación actual, distancia, respeto y el recuerdo de un gran amor, ***. Después de la ruptura, Hande y Kerem han mantenido una distancia prudencial. Han evitado coincidir en eventos públicos y han mantenido un perfil bajo en las redes sociales. No se han vuelto a dedicar mensajes ni declaraciones públicas, y parece que han decidido seguir adelante con sus vidas y mirar atrás. Sin embargo, el recuerdo de su relación sigue vivo en la memoria de los fans. Siempre habrá quien sueñe con una reconciliación, con una segunda oportunidad. Y aunque parezca imposible, el mundo del espectáculo nunca deja de sorprendernos. Es probable que la relación entre ellos sea de respeto mutuo y de profesionalismo. Ambos son conscientes del impacto que tuvo su relación en el público, y probablemente prefieren mantener la distancia para evitar alimentar especulaciones y polémicas. *** El legado de Hande y Kerem, un amor que trascendió la pantalla, ***. La relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, aunque no tuvo el final que muchos esperaban, dejó un legado imborrable en el mundo del espectáculo. Su historia de amor, nacida en la ficción y materializada en la vida real, conquistó a millones de personas en todo el mundo. Su química, su complicidad y su pasión traspasaron la pantalla, convirtiéndolos en una de las parejas más queridas y admiradas. Love is in the air se convirtió en un éxito rotundo, y su fama se extendió por todo el mundo. Aunque su relación personal no perduró, su legado como pareja icónica sigue vivo. Su historia nos enseña que el amor, aunque a veces tenga un final inesperado, puede dejar una huella imborrable en nuestros corazones. *** Consideraciones finales. ¿Qué aprendemos de esta historia? ***. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin nos deja varias lecciones importantes. El amor en el mundo del espectáculo es volátil. Las relaciones en el mundo del espectáculo son, a menudo, efímeras. La presión mediática, las agendas apretadas y las diferentes prioridades pueden afectar negativamente a las relaciones. La privacidad es un tesoro. Las celebridades deben proteger su privacidad, ya que el escrutinio público puede ser abrumador y perjudicial. La importancia de la comunicación. La comunicación abierta y honesta es clave para cualquier relación, tanto en la vida real como en el mundo del espectáculo. El pasado es el pasado. Aunque el recuerdo de un gran amor siempre perdura, es importante mirar hacia el futuro y seguir adelante. El éxito profesional no garantiza la felicidad personal. A pesar de tener éxito en sus carreras, Hande y Kerem nos demuestran que la felicidad personal es algo que se debe buscar y construir día a día. Reflexión final. El misterio que perdura. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin sigue siendo un misterio en muchos aspectos. Las especulaciones sobre la discusión, el acuerdo y la sorpresa inesperada continúan alimentando la curiosidad de los fans. Sin embargo, lo más importante es recordar que Hande y Kerem son personas reales, con sentimientos y emociones. Merecen respeto y privacidad, y debemos respetar sus decisiones. Aunque nunca sepamos la verdad absoluta sobre lo que pasó, podemos seguir admirando su talento y su trabajo, y recordar con cariño la historia de amor que nos cautivó a todos. Y por supuesto, la farándula nunca deja de sorprendernos. ¿Quién sabe qué deparará el futuro? ***. En resumen, hoy profundizamos en la relación de Hande Erçel y Kerem Bürsin, un romance que conquistó a todos los fans del Love is in the air. Vimos cómo su amor traspasó la pantalla, pero lamentablemente la historia no tuvo el final esperado. Nos adentramos en los rumores sobre la discusión que precedió a la ruptura, y analizamos la supuesta sorpresa inesperada,
que se habría derivado de ese conflicto. A pesar de todas las especulaciones, lo cierto es que ambos actores han seguido adelante con sus carreras, dejando un legado en la pantalla. Exploramos los detalles del éxito de la serie, la presión mediática, los posibles acuerdos y las teorías sobre el futuro. Y hasta aquí llegamos con el chismecito de hoy. Espero que les haya gustado este vídeo. Sé que estos temas nos encantan, y es súper divertido analizarlos juntos. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Creen que hubo algo más detrás de la ruptura de Andy y Kerem? ¿Creen que la sorpresa inesperada fue algo significativo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y ahora, ya saben. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un buen like. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares para que también puedan estar al día con todo lo que pasa en el mundo del espectáculo. Y por supuesto, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por estar aquí, por su apoyo y por ser parte de esta gran comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.